Una vez más, vamos a hablar de una palabra que la Iglesia lleva siglos usando para silenciarte. No para formarte, para silenciarte. La palabra a la que nos estamos refiriendo es mansedumbre. Y si creciste en un ambiente religioso, estoy seguro que ya tienes una imagen fija en la cabeza cuando la escuchas. Alguien que no protesta, que no confronta, que sonríe cuando lo pisotean y lo llama espiritualidad. Alguien que calla porque los mansos heredarán la tierra, y mientras espera la herencia, aguanta todo. Y la pregunta que nadie se hace, porque hacérsela ya sería sospechoso, es esta: ¿de dónde salió exactamente esa imagen? Porque no salió del texto griego, no salió del Nuevo Testamento, no salió de Jesús, salió de siglos de traducción conveniente, de siglos de líderes religiosos a quienes les resultaba muy útil que sus fieles no preguntaran, no cuestionaran, no se movieran. Hoy vamos a desmontar la palabra original que Jesús usó. Y cuando lo hagamos, vas a entender que lo que te enseñaron como mansedumbre no era virtud bíblica, era ingeniería social. Si ese punto ya te incomoda, bien, este canal existe exactamente para eso. Destripamos textos, no los domesticamos. En Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús dice algo que debería haberse convertido en el epicentro de toda una teología del carácter humano. Dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Es una frase extraordinaria por varias razones. Primero, porque es de las pocas veces en los Evangelios en que Jesús describe explícitamente su propio carácter interior. No describe lo que hace, describe lo que es. Segundo, porque conecta ese carácter directamente con una promesa: descanso. Y tercero, y aquí empieza el problema, porque las dos palabras que usa, manso y humilde, llevan siglos siendo traducidas con una pobreza semántica que ha desfigurado por completo lo que Jesús estaba diciendo. El texto griego usa praus para mansedumbre, usa tapeinos para humildad, y ninguna de esas dos palabras significa lo que probablemente te enseñaron que significa. Vamos a ir por partes. Primero, praus, después, tapeinos. Y al final vas a entender por qué Jesús conecta ambas palabras con descanso, porque esa conexión no es poética, es estructural. Describe una mecánica interior concreta. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo sobre el contexto cultural en el que Jesús habló esta palabra. Porque si no entiendes ese contexto, toda la exégesis posterior queda coja. La palabra praus, en griego clásico, antes de que llegara al Nuevo Testamento, se usaba en un contexto muy específico. Se usaba para describir a un caballo de guerra que había sido domado. Detente ahí un momento, porque esa imagen lo cambia todo. Un caballo de guerra en la Grecia antigua no era un animal de granja, era un animal criado para el combate, seleccionado por su potencia, su velocidad, su disposición a no huir cuando el metal chocaba a su alrededor. Un caballo de guerra podía matar a un hombre de una hoz. Podía desbocarse y arrasar con todo lo que encontrara a su paso. Su fuerza no era decorativa, era letal. Y el proceso de domarlo, de convertirlo en un animal útil para el combate sin destruir lo que lo hacía valioso, era una de las tareas más complejas de la cultura militar griega. Un caballo mal domado era peligroso para el enemigo, sí, pero también para su jinete, para su propio bando, para todo. Un caballo praus era un caballo que había pasado por ese proceso. No había perdido su fuerza, no había perdido su velocidad, no había perdido su temperamento. Había aprendido a dirigir todo eso bajo la guía del jinete. El mismo animal que podía destrozar un campo entero elegía:
En cada momento, responder a la rienda. Eso es praus. Ahora lleva esa imagen al verso de Mateo y lee de nuevo lo que Jesús dice. Aprended de mí, que soy praus. No está diciendo, soy dócil. No está diciendo, soy pasivo. No está diciendo, no peleo. Está diciendo, tengo una fuerza enorme y está bajo control. Y ahora mira lo que Jesús hizo con esa fuerza. En Juan capítulo 2, entra al templo, ve a los comerciantes y cambistas que han convertido la casa de oración en un mercado, y vuelca las mesas. Hace un látigo con cuerdas. No es una metáfora. Hace un instrumento físico de coacción y lo usa. Expulsa a los que vendían ganado y palomas. Tira las monedas al suelo. Grita. ¿Eso es la imagen que tienes cuando piensas en mansedumbre? En Mateo capítulo 23, Jesús pronuncia una de las diatribas más contundentes de toda la literatura religiosa antigua. 7 veces consecutivas llama hipócritas a los líderes religiosos. Los llama guías ciegos. Los llama serpientes. Generación de víboras. Los acusa de comerse las casas de las viudas, de limpiar el exterior del vaso mientras el interior está lleno de robo y de exceso, de parecer sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de huesos de muertos por dentro. Eso no es timidez, eso es praus, es fuerza completamente dirigida hacia donde hace falta. Y aquí es donde aparece la primera grieta en lo que te enseñaron. Si Jesús es el modelo de praus, y él mismo dice que lo es, entonces la mansedumbre bíblica incluye confrontar cuando la situación lo requiere. Incluye hablar con autoridad. Incluye poner límites que no se negocian. Incluye el uso activo de la fuerza, al servicio de algo que importa. Lo que praus excluye no es la fuerza, es la fuerza descontrolada. La ira sin dirección. La violencia al servicio del ego. La potencia que se desboca porque nadie aprendió a gobernarla. Y entonces viene la pregunta que no puedes evitar hacerte. ¿Cuántas veces te dijeron que eras poco manso, precisamente cuando estabas ejerciendo un límite legítimo? ¿Cuántas veces usaron esa palabra para pedirte que te callaras? Si ese patrón te resulta familiar, quédate, porque todavía falta la mitad de la ecuación. La segunda palabra que Jesús usa en Mateo 11 es tapeinos, traducida como humilde. Y aquí ocurre otra deformación semántica que vale la pena diseccionar con precisión. Tapeinos en griego tiene una historia semántica compleja. En su uso ordinario, fuera del contexto bíblico, podía significar simplemente bajo, en sentido físico, de poca altura, o de posición social inferior. En algunos contextos, incluso tenía una connotación ligeramente negativa. Alguien servil, alguien que se rebajaba de forma inapropiada. Pero en el Nuevo Testamento, y especialmente en la tradición de los 70, la traducción griega del Antiguo Testamento, tapeinos adquiere un significado teológico muy preciso. No describe a alguien que se cree menos de lo que es. Describe a alguien que ha calibrado correctamente lo que es. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Y esa diferencia es exactamente lo que colapsa cuando la palabra se traduce con demasiada prisa. La humildad bíblica no es baja autoestima. No es ese estado psicológico en el que alguien dice, no soy nada, no valgo nada, todo lo que tengo es de Dios y yo no soy nadie. Eso no es tapeinos. Eso es lo que los psicólogos contemporáneos llamarían una distorsión cognitiva negativa con barniz espiritual. Tapeinos es ver la realidad con exactitud, sin inflarla hacia arriba, sin construir una imagen de ti mismo que no corresponde a los hechos, pero también sin inflarla hacia abajo, sin destruir lo que genuinamente eres para parecer más espiritual.
Piensa en lo que Jesús sabía sobre sí mismo. Sabía que tenía autoridad para enseñar. Sabía que podía curar enfermos. Sabía que su relación con el Padre era única. Sabía que tenía sobre sí mismo una misión que nadie más en la historia tenía. No era un hombre con identidad difusa, ni con autoconcepto confuso. Y sin embargo, lavó pies. Eso es tapeinos en acción. No soy nadie para lavar pies, sino sé exactamente quién soy, y precisamente porque lo sé, puedo servir sin que eso amenace lo que soy. Solo alguien que tiene su identidad completamente anclada puede agacharse sin sentir que se humilla. El que teme perder su valor al agacharse es el que todavía no sabe con certeza cuál es ese valor. Y aquí aparece un mecanismo psicológico que el texto bíblico describe con una precisión que todavía no hemos terminado de absorber. La humildad no es la ausencia de autoridad. Es el filtro correcto de la autoridad. Es lo que impide que la fuerza de Praus se ponga al servicio de la vanidad. Sin tapeinos, el caballo domado empieza a trabajar para el jinete equivocado. Toda la potencia dirigida, toda la disciplina de Praus puede convertirse en una maquinaria de construcción de imagen, de acumulación de poder, de defensa del ego. Tapeinos es lo que evita eso. No porque reduzca la fuerza, sino porque la orienta correctamente. Cuando Jesús une estas dos palabras, está describiendo una arquitectura interior muy concreta. Fuerza bajo control, Praus, ego bajo precisión, tapeinos. Y cuando esas dos cosas funcionan juntas, el resultado no es pasividad. Es lo contrario de la pasividad. Es acción completamente limpia. Acción que no necesita protegerse a sí misma porque sabe exactamente qué es y qué hace. Hasta aquí la exégesis. Ahora viene la incomodidad real. Hay un patrón histórico documentado en la historia del cristianismo occidental que merece ser nombrado con claridad. Las instituciones religiosas, y esto no es una acusación genérica, es una observación histórica, tienen una tendencia estructural a preferir feligreses que no cuestionan, que no confrontan, que no ejercen criterio propio frente a la autoridad eclesiástica. Y la palabra mansedumbre ha sido, en muchos contextos, una herramienta para producir exactamente ese tipo de feligrés. Cuando alguien en un contexto religioso empieza a hacer preguntas incómodas, a señalar contradicciones en la enseñanza, a poner límites frente a dinámicas de poder abusivas, con frecuencia, la respuesta institucional no es responder las preguntas. La respuesta es señalar la actitud. Eso no es mansedumbre. Necesitas más humildad. Estás siendo rebelde. ¿Ves lo que está pasando? Se toma una palabra que en el texto original describe poder bajo control y se la invierte. Se convierte en una herramienta para pedir la rendición del poder. No su disciplina, su rendición. Esto no es teología bíblica, es domesticación. Y lo más sofisticado de este mecanismo es que usa las palabras de Jesús para lograr exactamente lo contrario de lo que Jesús describía. Jesús, que volcó las mesas del templo. Jesús, que confrontó públicamente a los líderes religiosos más poderosos de su tiempo. Jesús, que llamó serpientes a los guardianes de la ortodoxia. El Jesús que dijo, «Aprended de mí, que soy Praus», no era un hombre que pedía silencio. Era un hombre que pedía disciplina. Moisés es otro caso que vale la pena mencionar aquí. En Números capítulo 12, versículo 3, hay un paréntesis narrativo que el texto mosaico inserta en medio de un conflicto. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este es un dato exegético
que requiere cuidado. La palabra hebrea que se usa aquí es anav y tiene un campo semántico similar a praus en muchos aspectos. Describe a alguien cuya fortaleza interior no depende de la aprobación exterior. Alguien que no actúa desde la autodefensa. Pero también requiere honestidad. El término en hebreo tiene sus propios matices y no es simplemente equivalente al griego. Lo que sí es claro es que el contexto en que se menciona la mansedumbre de Moisés no es un contexto de quietud. Es un contexto en que Moisés acaba de enfrentar al faraón más poderoso de su tiempo. Ha guiado a un pueblo a través del desierto. Ha mediado entre ese pueblo y Dios en momentos de ruptura total. No es la biografía de un hombre pasivo. ¿Por qué el texto lo llama manso en ese momento? Porque en el conflicto con María y Aarón, que cuestionan su autoridad, Moisés no reacciona desde el ego, no aplasta, no se defiende, deja que Dios responda. No porque no tuviera fuerza para responder él mismo, sino porque su fuerza no dependía de ganar ese tipo de disputa. Eso es anav. Eso es la versión hebrea del caballo que podría desbocarse y elige no hacerlo. Y ahora la pregunta que este bloque deja abierta y que necesitas llevarte contigo a los bloques siguientes. Si la mansedumbre bíblica incluye confrontar la injusticia, poner límites, hablar con autoridad y usar activamente la fuerza cuando la situación lo requiere, ¿qué se ha estado enseñando bajo esa etiqueta durante los últimos siglos? ¿Y a quién le convenía esa enseñanza? Hay un elemento en el versículo de Mateo 11 que casi siempre se pasa por alto porque la atención se concentra en las palabras manso y humilde. Pero es probablemente el elemento más revelador de todo el pasaje. Jesús dice: «Y hallaréis descanso para vuestras almas». No dice «seréis recompensados», no dice «seréis obedientes», no dice «encajaréis mejor en la comunidad». Dice «descanso». Y eso merece una pregunta. ¿Por qué la mansedumbre y la humildad producirían descanso? La respuesta está en entender lo que produce su ausencia. La falta de praus, la falta de control sobre la propia fuerza, produce un estado de tensión crónica que probablemente reconoces. Es el estado en que alguien reacciona de forma desproporcionada a estímulos pequeños, en que la ira se acumula hasta que explota, en que las relaciones se destruyen no por causas grandes, sino por la incapacidad de gobernar los impulsos en los momentos pequeños. Vivir así es agotador, no porque haya mucha actividad, sino porque hay mucho gasto energético en reaccionar a lo que no has aprendido a gobernar. La falta de tapeinos, la falta de precisión sobre la propia identidad, produce otro tipo de agotamiento. Es el agotamiento de la comparación constante, de necesitar que otros confirmen tu valor porque tú mismo no tienes claridad sobre cuál es ese valor, de competir, de defender, de construir imagen, de proteger reputación. Es el estado en que cualquier crítica se convierte en amenaza existencial, porque si esa crítica es verdad, entonces no sabes quién eres. Jesús no está ofreciendo un descanso de la actividad. Está ofreciendo un descanso de esos dos mecanismos de desgaste. Praus te libera de la tiranía de tus propios impulsos. Tapeinos te libera de la tiranía de la opinión ajena. Y cuando esas dos cosas funcionan juntas, el resultado es una persona que puede actuar con toda su fuerza, confrontar cuando hace falta, servir cuando hace falta, hablar cuando hace falta, callar cuando hace falta, sin que ninguna de esas acciones cueste más de lo que debe. Eso es el descanso que Jesús promete. No quietud, eficiencia interior.
Y aquí está la paradoja que cierra este análisis. Las personas que han sido enseñadas a interpretar praus como pasividad, con frecuencia no tienen ese descanso, tienen acumulación, tienen resentimiento no expresado, tienen límites que nunca pusieron y que ahora les pesan, tienen conversaciones que nunca tuvieron y que siguen rumiando años después. Eso no es mansedumbre, es supresión. Y la supresión no produce descanso, produce presión. La mansedumbre bíblica, entendida correctamente, haría exactamente lo contrario. Permitiría a la persona actuar en el momento correcto, con la intensidad correcta, desde la motivación correcta, y soltarlo después, sin rumiación, sin acumulación, sin el peso de lo que no se dijo. Ese es el perfil psicológico que Jesús describe cuando habla de praus y tapeinos. No es el perfil del que aguanta todo, es el perfil del que actúa limpiamente. Si esto está resonando de una forma que te incomoda, no es casual. El texto bíblico tiene esa capacidad cuando se lee sin domesticar. Y si quieres seguir leyendo textos así, con precisión y sin filtros, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete. Aquí no simplificamos la Biblia para hacerla cómoda. La destripamos para hacerla comprensible. La próxima vez que alguien te diga que necesitas más mansedumbre, hazte una sola pregunta. ¿Te lo está diciendo porque tienes fuerza descontrolada que está causando daño? ¿O te lo está diciendo porque tu fuerza le resulta incómoda? Porque esas son dos cosas completamente distintas. Y el texto griego las distingue con una precisión que siglos de mala traducción han intentado enterrar. Praus no es el que calla, es el que aprendió cuándo y cómo hablar. Tapeinos no es el que se cree menos, es el que sabe exactamente lo que es. Y cuando esas dos cosas funcionan juntas, obtienes algo que la Iglesia en general no produce con suficiente frecuencia. Personas que actúan desde la claridad en lugar de desde el miedo. Personas que sirven desde la fortaleza en lugar de desde la inseguridad. Personas que confrontan cuando hace falta sin que eso las defina, y que callan cuando hace falta sin que eso las destruya. La Biblia no fue escrita para domesticarte, fue escrita para gobernarte a ti, desde dentro. Hasta el próximo capítulo.